gloria a Dios. Bueno es estar aquí en su casa, gloria a Cristo. En este momento, hermano, vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a entrar a lo que tiene que ver con la reflexión de su parte, gloria a Cristo. Y quisiera que me acompañe a Hebreos 11, este capítulo que hemos estado tocando estos martes, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, gloria a Cristo. Bendito Jesús. Capítulo 11, versículo del 8 al 10. Hoy vamos a estar hablando de la fe de Abraham, gloria a Cristo. Usted se va a dar cuenta en estos capítulos, en estos versículos y lo que resta que verdaderamente Abraham es el padre de la fe. Porque no sé si se ha dado cuenta, de los demás se ha mencionado un versículo o dos, y por la fe Abel, y por la fe Enoc, y por la fe Noé, pero ahora entra a la fe de Abraham y le dedica varios versos a Abraham y a su familia, porque verdaderamente con Abraham se entendió lo que era en cierto sentido, una máxima revelación y expresión de lo que era la fe, y como le conocemos, el padre de la fe. Pero en esos versículos 8, y lo que vamos a tocar en esta noche, el versículo 8 al 10, lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Padre, te bendecimos en esta noche. Exaltamos tu nombre y te damos gracias. Hemos podido adorarte, hemos podido orar a ti, hemos podido presentar nuestras peticiones. Oh Padre Celestial, orar por la salud de nuestros hermanos. Oh Señor, y en este momento hemos de recibir tu palabra. Te pedimos que tu palabra fluya, que tu palabra llegue a la necesidad. Oh Señor, que podamos aprender más en esta noche acerca de la fe, Dios mío, aquella fe que preserva el alma, aquella fe, Dios mío, que nos ayuda, oh Dios mío, a alcanzar y a soportar, Padre Celestial, aquella fe, Señor, bajo la cual caminamos cada día, Padre amado. Señor, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Empezamos con esa primera parte, por la fe. Como hemos empezado, entiendo que cada uno, por la fe, para no olvidar el tema y lo céntrico de esta porción y de este capítulo, que lo que quiere es resaltar y a lo que quiere llevarnos, que entendamos, a lo que quiere llevar a una vivencia práctica y diaria, es la fe. Que entendamos que los antiguos, que las personas que vinieron antes que nosotros, lo que pudieron alcanzar y lo que pudieron soportar, no fue por fuerza humana, no fue por capacidades humanas, no fue porque eran más especiales, no fue por nada de eso, sino por la fe. Por la fe. Y entonces llegamos a Abraham, precisamente al padre de la fe, a Abraham. Y nos dice que por la fe, para que entendamos y sigamos entendiendo y comprendiendo que la vida cristiana, una de las cosas más fundamentales es el ejercer esa fe. Es lo que podemos alcanzar y repito, lo que podemos soportar. Porque en otros versículos más adelante vamos a ver que la fe no es solamente para alcanzar cosas, sino para soportar situaciones. Y entonces fue por esa fe, y esa es la fe que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Y en esta noche vamos a aprender de Abraham. Abraham, lo primero, fue por la fe, que alcanzó todo lo que alcanzó, todo lo que logró, todo lo que soportó en esta vida, todo fue
por la fe. Y nos dice que por esa fe, siendo llamado, hubo un llamado, hermano, de parte de Dios para la vida de Abraham. Cuando vamos a Génesis 12, en esos versículos de ese capítulo, nos habla y nos dice cómo fue ese llamado que Dios le hace a Abraham. Que Dios le dice que saliera de su tierra y de su parentela, que saliera de Ur de los Caldeos y que fuera a una tierra que el Señor le había prometido. Y lo llama y le pide que salga de ese lugar, gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Disculpen a Ethan, hermano, que Ethan está aquí, disimula un poco. En casa eso es tremendo. Pero, hermano, por la fe Abraham recibió un llamado. El llamado, hermano, que Dios nos hace siempre, tenemos que recibirlo por la fe. Porque los llamados que Dios hace muchas veces, y entiendo yo que a cada uno de nosotros los llamados que Dios nos ha hecho para hacer algo en su obra, para servirle, para desempeñarnos, para entrar en esta vida cristiana, el llamado inicialmente de acercarnos a Él puede que choque. Porque es dejar atrás lo conocido, es dejar atrás como Abraham estaba dejando atrás su tierra, su parentela, Ur de los Caldeos, una ciudad que tenía lo que él había prosperidad, era una ciudad desarrollada para ese tiempo, estaba todo bien allí. El llamado de Dios fue a sacarlo de esa comodidad. Fue un llamado, hermano, porque cuando Dios nos hace llamado, y el llamado está el llamado inicial de seguirle. Pero Dios nos hace llamado en distintas etapas de nuestra vida para desempeñar distintas labores, para alcanzar distintas promesas, porque desde que somos niños hasta que Él nos llame a su presencia hay propósitos de Dios y hay llamado de parte de Dios. Y ese llamado tenemos que responder a Él por la fe. Porque si no, hermano, si nos ponemos nosotros a hacer una lista de pros y contras para responder al llamado de Dios, yo le aseguro que quizás la lista en número, los contras, las razones para no responder, las razones para no caminar, las razones para no salir de nuestro Ur de los Caldeos, van a ser más que los beneficios. A primera instancia, van a ser mucho más las razones para no responder al llamado. Pero por la fe, aunque la única razón sea que Dios me está llamando, por la fe responder a eso, aunque la única razón que veamos al momento, yo voy a ir en pos de esto, yo voy a salir de mi Ur de los Caldeos, de mi zona de comodidad, de mi zona donde me siento bien, donde no quiero de la cual me saquen, porque aquí conozco todo, aquí sé cómo manejarme, aquí, hermano, se puede convertir. Y yo sé que suena raro, pero una zona de confort se puede convertir en una zona de confort aún una tristeza, aún un dolor, aún alguna herida, porque cuando Dios nos llama sal y sé sano, nosotros tenemos toda la libertad de responder no salgo nada. No salgo. No respondo al llamado, porque quizá lo que me enfrente si respondo, pues no es a lo que estoy acostumbrado, no es lo que yo quisiera, no es lo que yo desee. Pero, hermano, siempre que Dios nos hace un llamado, por la fe debemos responder. Por la fe. No sabemos, hermano, muchas veces, pero por la fe responder a ese llamado. Porque siendo llamado, ¿qué hizo por la fe Abraham? Obedeció. Obedeció para salir al lugar que había, y mire lo tremendo. Siendo llamado, obedeció para salir. Salió de donde Dios le dijo que saliera, obedeció. Por la fe fue que obedeció, no fue por razonamiento humano, no fue porque hizo un análisis comprensivo de lo que pudiera o no suceder si respondía al llamado, sino que por la fe obedeció a un Dios que se le estaba revelando, que en Ur de los Caldeos se adoraban otros dioses, pero Jehová se le presentó y él por la fe
obedeció a la voz de Dios para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y esto es algo, hermano, me impactó porque Abraham tenía lo que necesitaba. Abraham y su padre, ellos eran pudientes, Abraham tenía herencia en la tierra de su padre. Él tenía una herencia con la cual podía contar para vivir, para él estar bien y las generaciones futuras estar bien económicamente, socialmente, estabilidad por todo lugar. En la herencia que le había de dejar su padre terrenal, tenía todo eso. Tenía una tierra para recibir como herencia de parte de su padre aquí en la tierra. Pero Jehová le llama para que él obedezca y salga de la herencia que tenía de una tierra aquí, material, que saliera de eso y que respondiera al llamado a otra herencia, a otra tierra, a una herencia, hermano, que es tremendo porque esa herencia, lo que dice cuando menciona herencia, Dios le está diciendo, ahora entramos en una relación de hijos. Porque Dios le está diciendo, yo te voy a dar una tierra, yo, te voy a dar una tierra como herencia. Lo está trayendo y le está diciendo, tú eres mío. Tú eres mío, yo te adopto, yo te tengo a ti por fiel, yo te tengo a ti por sangre, por hijo. Te tengo a ti como aquel a quien yo le voy a dar una herencia. Te he adoptado. Porque por lo general, hermano, y esto es desde tiempos pasados, la herencia era de padre a hijo. Tenía que haber una relación familiar estrecha para que pudiera haber ese pase de esa herencia, para que pudiera haber esa entrega, porque si no había eso, lo que había era problema. Sabemos de situaciones, sabemos de cosas que suceden cuando tiene que ver con herencia. Pues entonces había que tener esa relación para que esa herencia, porque Dios le estaba diciendo a este hombre, a Abraham, que le iba a entregar una tierra por herencia. Tú eres hijo mío, yo te he llamado, yo te he escogido, yo te he buscado de entre las personas, te he buscado de entre los pueblos y te he escogido para darte una herencia. Esto va a ser tuyo de parte mía. Y Abraham, teniendo aquí en la tierra una herencia palpable, una herencia que él podía tocar, una tierra que su padre terrenal le había dado, que él podía pararse y mirarla. Y decirle, aquí caben tantos camellos, aquí caben tantas ovejas, aquí voy a hacer la casa para los siervos, aquí va a ser la casa de mi familia. Teniendo eso, él obedece y sale de ese lugar para la herencia que Dios le había dado. Y mire qué tremendo. En esa última parte del versículo. Y salió sin saber a dónde iba. Hermano, nosotros por lo general no salimos de nuestra casa sin saber a dónde vamos. Porque si salimos de nuestra casa es porque o vamos a trabajar, o vamos a hacer una diligencia, o vamos al supermercado. ¿Cuántos aquí son de los que salen sin rumbo? A mí, yo lo he hecho. Salgo sin rumbo. Y en el camino pues hago ciertas cosas. Pero por lo general eso es lo mínimo. Eso casi nunca pasa. Uno sale de la casa con un propósito en la mente. Porque si no nos quedamos. Tenemos un propósito, tenemos un destino, voy a hacer tal diligencia, voy a hacer tal cosa, vamos a hacerlo. Abraham no salió así. Abraham salió por la fe, obedeciendo la voz de un Dios que él no había conocido en su totalidad, sino un Dios que se le estaba revelando y se le estaba mostrando, del cual le había dado unas promesas bien grandes y le había dicho que le iba a entregarle una tierra por heredad. Pero él no sabía dónde iba a hacer eso. Él no sabía específicamente dónde era que Dios lo iba a ubicar. Él
por la fe, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero es tremendo porque no salió ciego, no salió ciego, no salió desprovisto, no salió, pudiéramos decir, para decirlo más, un poquito, no salió a lo loco, salió bajo la dirección de la fe. No sabía a dónde iba, pero sabía que el Dios que se le había revelado era un Dios que tenía un propósito, que le había prometido una herencia, que era un Dios que él sabía que era real y que había de cumplir, porque el Dios que se le reveló hizo pacto con él. Y le dijo, yo te voy a dar una tierra, te la voy a dar por herencia, esto va a ser tuyo, esto va a ser para las generaciones después de ti, te voy a dar una generación innumerable que no se va a poder contar más que el polvo de la tierra, más que la arena del mar, más que las estrellas, no se va a poder contar. Y les voy a dar una tierra para que la habiten. ¿Dónde es la tierra? Camina. Camina. Dios nos hace un llamado a nosotros y nos dice muchas veces, camina. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo? Pero Señor, ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde? Camina, 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 porque el Señor sabe lo que ha de hacer. El Señor cuando hace un llamado, hermano, quizás no sabemos dónde va a ser la culminación de ese llamado que hemos comenzado. La realidad es que no la sabemos. ¿Cuántos aquí, cuando Dios les dijo camina, ustedes sabían exactamente a dónde iban a caminar? ¿Dónde iban a estar hoy? Hoy no sabemos dónde estaremos mañana, pero Dios lo sabe. Dios lo sabía. Y el obedecerle a Él, ese caminar en obediencia, ese caminar bajo su voluntad, hermano, nos va a llevar a esa tierra prometida. Nos va a llevar a tomar posesión de esa herencia. Nos va a llevar, hermanos, a por la fe, obedecerle en cada paso. Salió sin saber a dónde iba, pero sabía quién era el Dios que le llamó. No sabía el lugar, no sabía el destino, no sabía cuál iba a ser el final, pero sabía el Dios que le estaba llamando y por eso, por la fe, estaba dispuesto a caminar. Por la fe, mire qué tremendo. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. En la tierra que Dios le prometió a Abraham, que iba a ser su herencia. En la tierra que Dios le había prometido, que le dijo que iba a ser de él y de las generaciones siguientes, de su hijo. Él habitó como extranjero. Como que no pertenecía, como que no era su lugar, como que no era de él. Él era un extraño en eso. Imagínese si Abraham habitó como extranjero, que cuando murió su esposa Saraí ya para ese tiempo, que Dios le cambió el nombre, pues él tuvo que comprar la tumba. En la tierra que Dios le había prometido como herencia que iba a ser de él tuvo que comprar la tumba para su esposa. Y se rehusó a que él la compró. Y entonces uno dice, pero es que él podía haber fácilmente dicho, esta tierra es mía. Dios me la prometió. Pero la fe, hermano, la fe. A veces creemos que la fe, a veces en vez de por la fe soportar y ir en pos de lo que Dios busca, sin saber a dónde vamos ni cómo va a ser, a veces la fe que tenemos nos lleva a ser apresurados. Y esa no es la fe que estamos aprendiendo hoy. La fe no debe de llevarnos a ser apresurados. Imagínese que se hubiera muerto su esposa y en ese momento, en medio de su angustia, se hubiera puesto a Abraham en medio del proceso que estaba pasando su familia, su hijo, su familia. Muere Sara y él se ponga a pelear con los que moraban en la tierra. Se pusiera en guerra con los que moraban en la tierra. Y no tuviera ni dónde enterrar a su mujer. Porque él estaba viviendo, hermano, una fe que lleva a lo que vamos a leer en el próximo verso. Pero que lleva en esta tierra, hermano, a soportar
lo que tengamos que soportar, contar, de permanecer fieles al que nos llamó a esa herencia. Porque no se trata meramente de yo poseer cosas en esta tierra, de yo adquirir cosas, aún lo que Dios me prometió. No se trata de yo adquirirlos por mi propia fuerza, por mi propia maña, por mi propia astucia, por mis propios méritos, sino que se trata en confiar cada paso en aquel que me ha llamado. Abraham estuvo dispuesto a que su fe lo llevara en los momentos específicos, en los pasos específicos para poder, hermano, porque ¿de qué nos vale tener una herencia que no nos merezcamos? Hay un dicho en inglés, dicen que the ends justify the means, que de verdad que no sé cómo decirlo bien en español, pero que el fin justifica la manera de llegar a él. A lo mejor usted se sabe el refrán en español y me lo puede decir, pero que después que yo logre ese fin, no importa lo que tenga que hacer para que se logre. En la vida cristiana no es así, hermano. En la vida cristiana, la forma en que llegamos a ese fin, en que adquirimos la promesa, eso le importa a Dios. Porque no es que Dios me dice, vas a tener eso como heredad, y yo me llevo a medio mundo enredado para tener eso como heredad. Sin que Dios me haya dicho, imagínense, que yo entre a la guerra sin Dios decirme entrar a la guerra. Voy a perder la guerra. Pues así mismo, hermano, en este caminar de fe, Dios le llama, Dios nos dice, vas a tener estas cosas, pero importa cómo llegamos a la tierra prometida. Importa cómo la tierra prometida se hace nuestra. No es por como yo quiera, no es por como yo entienda, no es por como al tiempo que yo quiera, no es a la forma que yo quiera. Muchas veces no va a ser con las estrategias que quizás quisiéramos emplear, no va a ser así. Porque lo que adquirimos de esa forma se pierde rápido. Cristo mencionó, el que vive por la espada morirá. Y en cierto sentido se aplica a esto. Si nosotros empleamos ciertas artimañas humanas para alcanzar las promesas espirituales, construimos sin fundamento. Fuimos construyendo, pero estuvimos utilizando un material inferior, que a lo mejor el Señor nos dijo, vas a tener un edificio de 10 pies. Voy a tener un edificio de 10 pies, así que voy a hacer todo lo necesario para tener ese edificio de 10 pies y lo voy a seguir construyendo y construyendo, pero estás usando el bloque correcto, estás usando la varilla correcta, estás usando lo que necesitas para que sea estable, para que aguante un terremoto, para que aguante una tormenta, para que aguante todo lo que pueda venir en contra de eso. No, olvídate de eso, que es que yo tengo que llegar al 10º piso. Pero cortamos camino. Tenemos a veces una fe que en vez de llevarnos como Abraham a esperar los momentos y a esperar en las promesas de Dios y confiar que el que nos llamó es el que la va a entregar por herencia, porque no es de nosotros. No nos pertenece a nosotros, es algo que hemos de recibir como herencia. Los dones, los talentos, las bendiciones de parte de Dios no nos pertenecen a nosotros. Es herencia porque somos hijos, porque Él nos ha llamado, porque hemos respondido, porque Dios está ahí presente llevándonos. Pero si nosotros tomamos una fe que no es fe, que son, hermanos, son estrategias humanas y artimañas que a veces hemos aprendido y no sabemos desligarnos de ellas para verdaderamente ver el propósito de Dios cumplido con un fundamento que pueda aguantar tormenta, huracán, terremoto, pueda aguantar fuego, porque va a venir la prueba. El momento de la prueba llega y si construimos con un fundamento que no es, con el material que no es, se derrumba todo. Todo se cae al piso. Pero es que yo llegué al 10º piso como Dios me dijo. Dios me dijo, pero Dios no es fiel entonces, porque no es que Dios no es fiel. Es que construimos cuando no nos tocaba. Nos subimos al 2º piso sin haber terminado el primero. Construimos el tercero con el segundo a mitad.
Subimos al cuarto sin haber tenido la capacidad ni los permisos para llegar y ya estamos por el 10º. ¿Y qué va a pasar con todo lo que estaba? Cae por su propio peso. Pero siguiendo este ejemplo de un edificio, si llega el ingeniero y están los planos y seguimos los planos, la primera fase va a ser el fundamento, la segunda fase va a ser esta. ¿Qué materiales tiene? Estos son los correctos, esos son los que vamos a usar. No se preocupe. ¿Tienen los permisos adecuados? Sí, tenemos los permisos adecuados o nos falta uno, hay que esperar más. Pues esperemos, vamos a esperar el tiempo adecuado, vamos a ver qué va pasando. Y se siguen los pasos, yo le aseguro que eso va a aguantar terremoto, tormenta, huracán y lo que sea. Pues hay un ingeniero, hay un arquitecto, que era lo que Abraham estaba siguiendo, porque habitó como extranjero. Él habitó como que no le pertenecía, aún compraba, como le mencioné, aún compraba y trataba con el pueblo ahí presente, no como que la tierra era de él al momento, sino como que iba a ser de él. Por la fe iba a ser de él. Y habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ya tenía a su hijo, ya tenía a su nieto, ya tenía a aquellos que Dios le había dicho que iban a heredar la tierra. Ya Abraham los tenía y podía decir, ya yo tengo a mi hijo, ya yo tengo a mi nieto, ya esta tierra es mía y vamos a la conquista. Vamos a establecer un lugar firme, un lugar donde podamos crecer. Vamos a construir, no, esto de vivir en tiendas ya vamos a dejarlo, porque la tierra es de nosotros y donde nos plantemos no hay quien nos saque. ¿No? Él habitó en tiendas, en lugares temporeros, en lugares que, hermano, una tienda, véalo, no tan flojo como una caseta de acampar de las que compramos por ahí, pero no tan firme como una casa, ni de madera ni de nada, eran una tienda de cueros, de pieles, y habitó en la tierra prometida, en eso, con Isaac, el hijo de la promesa, con Jacob, el hijo de la promesa. Habitó en lugares temporeros porque había algo en el corazón de Abraham. Había un deseo de adquirir lo real, lo verdadero, lo que nos dice en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad, habitaba en tiendas, hermano, habitaba en lo temporero, en lo que no es firme, en lo que un viento quizás fuerte se pudiera llevar. Habitó en eso, soportó por la fe eso, porque estaba pendiente a una ciudad. Vivía en tiendas porque estaba pendiente a una ciudad. ¿Cómo concuerda eso? Si estaba pendiente a una ciudad, ¿por qué no se estableció en un lugar y empezó a construirla? Porque él estaba construyendo fundamentos. Él estaba, ese habitar en tienda, humanamente uno lo ve, pero Abraham como que no se movió por fe. Porque si se hubiera movido por la fe que a veces nosotros hablamos hoy en día, Abraham hubiera buscado un lugar, se hubiera establecido, hubiera botado las tiendas y hubiera empezado a construir. Y hubiera empezado la ciudad y aquí voy a poner, esta va a ser la casa de mi familia. Y aquí, como Dios me ha llamado a una tierra grande, esta tierra es mía, pues yo voy a poner aquí un palacio, yo voy a poner aquí un centro de juicio, yo voy a poner aquí 20 cosas. Pero habitó como extranjero. Se sometió a las leyes que ahí había. Habitó con sus hijos, con los coherederos de la promesa, que aquí en Hebreos nos menciona eso, para que entendamos que ellos también eran herederos, eran parte de ese plan de Dios, Isaac y Jacob, y esos coherederos vivían con su padre, con su abuelo, en algo temporero, porque Abraham estaba esperando la ciudad que tiene fundamento. Estaba esperando la tierra que Dios le iba a dar por herencia, pero esperaba una que tiene fundamento, que no era como las tiendas en las que estaban viviendo, sino que tenía fundamento, era algo sólido, era algo que podía soportar todo lo que pudiera venir. Él estaba esperando la ciudad
que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham lo llevó a vivir en esta tierra, hermano, esperando bien la promesa. La fe nos ayuda y nos lleva a la meta de adquirir las cosas, pero como se supone, al tiempo que se supone, conforme a la voluntad de aquel que nos llamó. No nos lleva a apresurarnos. La fe que muestra Abraham en estos versículos es la fe que pone la disposición de su corazón en el Dios que llamó. No en la meta en sí, no en la herencia en sí, sino en el Dios que promete eso. Y de soportar lo que tengamos que soportar, vivir lo temporero, lo pasajero, si es necesario, para llegar a lo eterno, para llegar a lo que tiene fundamento, para llegar, hermano, no se debe decir de nosotros. Cuando partamos de esta tierra o cuando lleguemos a un lugar, Él fue el arquitecto y el constructor de donde llegó. Eso no se debe decir de nosotros. Se debe reflejar en nuestra fe que esperamos que Dios fuera el arquitecto, que esperamos que Dios fuera el que construyera en nuestra vida, que Dios fuera el que formara ese plan y nosotros quisimos, ejecutamos el plan. No fue que nosotros fuimos los ingenieros, los arquitectos, los constructores, los que pusieron el fundamento, no. Sino que la fe de Abraham refleja que él permitió que fuera Dios el arquitecto de su vida. El que le dio forma, el que estableció un plan, el que dibujó y puso un diseño chévere. El arquitecto es el que coge y dibuja y pone un diseño que uno dice, Dios mío, ¿y de dónde se van a agarrar esas vigas? Porque el arquitecto se pone artístico, se pone y tiene vigas flotando en el aire. Pero mire qué tremendo que el arquitecto de ese plan, el que lo dibujó, el plan de tu vida, quien lo dibujó, quien lo estipuló, quien lo puso ahí y lo puso hermoso y lo puso tremendo, es el mismo que lo va a construir. Es el mismo que le va a proveer un fundamento. Él va a ser el fundamento para que eso que Él planificó en tu vida se construya y permanezca firme. No depende de nosotros. A veces nos quedamos en la parte del llamado porque tenemos miedo. Porque el llamado es como si fuera ese dibujo del arquitecto. Señor, ese dibujo no sé cómo se va a lograr. No sé cómo ese plan se va a cumplir en mi vida. No tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo la edad, no tengo nada. No sé qué hacer. Y un plan ahí, el arquitecto, imagínense que el arquitecto, si usted es constructor a lo mejor sabe, pero si un arquitecto me da a mí un plano, yo no sé ni qué clavo voy a comprar. Pues así mismo somos cuando Dios nos dice, nos da un llamado. Y como le dije, puede ser llamado al ministerio, puede ser llamado a un momento en su vida que Dios le esté llamando a una cosa específica. Y uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? Pero caminar en la fe de Abraham es caminar obedeciendo a ese plan. Y confiando porque el que lo dibujó es el mismo que va a poner el fundamento y es el mismo que lo va a construir. No depende en totalidad de nosotros. Lo que depende de nosotros, que eso no lo podemos delegar a nadie, es obedecer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y salió de la tierra en la cual estaba para ir a la tierra que Dios le había prometido. Que él no sabía a dónde iba, pero fue. Habitó en esa tierra como extranjero, como esperando los tiempos adecuados, como esperando el momento adecuado, como esperando aún habiendo pasado el tiempo, como esperando
en aquel que lo llamó. Porque puso su corazón no en lo que estaba ahí al momento, sino en lo eterno. Puso su corazón en el plan perfecto de Dios. Puso su corazón en una ciudad. En una ciudad, hermano, mire qué tremendo. El que habitaba en tienda tenía su corazón puesto en ciudad. El que habitaba en lo poco, en tiendas, en lo estrecho, en lo temporero, puso sus ojos y su mirada en una promesa que, hermano, yo me imagino a Abraham pensando, porque Abraham, luego vamos a ver cuándo fue que Abraham tuvo a Isaac y no era jovencito. Dice que de uno ya casi muerto. Ya Abraham humanamente no podía más, pero el Dios que le había llamado, ese sí podía. Y Abraham, yo me lo imagino cuando Dios le da la promesa de que va a ser una generación grande que no se va a poder contar. Yo me imagino a Abraham diciendo, de lo que me está diciendo Dios, yo sé que Él lo va a cumplir, pero quizá yo no vea la ciudad en su totalidad. Porque a lo mejor ya Él decía, ya yo estoy pasando, puedo que tenga un hijo, puede que tenga dos. Bueno, él ni pensaba en eso porque su mujer era estéril y no había oportunidad. Pero perseveró, confió en Dios, recibió de la mujer que él amaba, de la mujer que Dios le dijo iba a tener hijos, recibió ese hijo, habitó con ese hijo en la tierra prometida. Y hermano, Abraham, en el día final, en el día del cumplimiento de los tiempos, cuando ya todos estemos en la nueva Jerusalén, en cielo, tierra y cielo nuevo y tierra nueva, Abraham se va a parar y va a ver la promesa. Abraham se va a parar en esa ciudad y va a ver el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Porque esa era la ciudad en la cual Abraham tenía su corazón puesto. En la ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Abraham lo va a ver. Y nosotros, hermanos, nosotros hemos de ver sus promesas cumplidas. Pero recuerde que importa cómo usted alcanza esas promesas. No por tener algo en la mano significa que lo adquirimos bien. No. Importa el caminar con Dios. Importa la relación y el pacto entre usted y Dios. Eso es esencial. Por la fe, usted va a caminar obedeciendo y usted va a poner su corazón y su mirada no en lo temporero, sino en lo eterno. No en lo solamente, hermano, en lo que usted pueda alcanzar aquí en la tierra, sino en cómo lo alcanza. Porque en cómo lo alcanza, cómo esa fe se ejerce, ahí es que nosotros podemos ver y podemos vivir la fe que preserva nuestra alma. Póngase de pie, hermano. Gloria a Cristo. Alabanzas al Señor. Abraham. Luego vamos a seguir, como le mencioné. Este no es el último versículo que vamos a tocar de Abraham, pero vamos a seguir aprendiendo de su fe. Lo próximo que vamos a tocar es esa fe reflejada en el hecho de que le naciera hijo, de que le naciera ese hijo que Dios le había prometido. Y hermano, ya yo he leído un poco y Dios me ha ministrado algo y lea ese capítulo, lea los versículos que vienen. Los próximos que vamos a tocar son los que hablan de Sara y de Abraham recibir ese hijo. Léalo, busque, indague en la palabra, métase en la palabra. Lea, estamos hablando de Abraham, pues mira, váyase a Génesis 12. Váyase a Génesis donde habla del caminar de Abraham en esa tierra prometida y busque para ver esa fe, para ver cómo esa fe se reflejó, cómo la fe de este hombre lo llevó a obedecer a Dios, aún, hermano, sin él saber a dónde iba. Oramos, hermano, y nos presentamos delante de Dios. Padre
Señor, delante de ti estamos, pidiéndote que tú aumentes nuestra fe cada día, pidiéndote que podamos aprender lo que es vivir por fe, caminar por fe, lo que es tener una fe que preserva el alma, Padre Celestial. Señor, esta vida a la que hemos entrado, sobre todas las cosas, una vida de fe. Es una vida de poner nuestra confianza en el Dios que nos ha llamado. Es una vida de caminar, Señor, por los lugares, Dios mío, que a veces no sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos y confiamos que tú estás a nuestro lado guiando nuestros pasos. No importa los desiertos, no importa las tormentas, no importa las tribulaciones, no importa, oh Señor, lo que nuestros ojos estén viendo, sino, Dios mío, que tú estás con nosotros, que tú nos has llamado, que la fe que hemos puesto en ti, la confianza, oh Señor, en el Dios eterno, nos avergüenza. La confianza puesta en ti siempre tiene bendición. Oh Señor, tiene gran galardón en confiar en el Dios vivo. Señor, Dios mío, que podamos caminar obedeciendo tu palabra, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Pedir a los oficiales que pasen por aquí.